Bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. A lo mejor a medida que vaya transcurriendo el tiempo se incorporan más personas. La idea es comenzar ya, por lo menos con una pequeña introducción sobre el tema. Mi nombre es Fernando Mengíbar y soy asociado de Derecho Laboral, Contratación, aquí en la oficina de Medrano Partners. Aquí nos encargamos de cuestiones laborales, trámites varios, lo vemos el día a día y en esta oportunidad quería comentarles un poco no sobre un análisis profundo sobre la ley de teletrabajo, que vamos a hablar un poco de eso, lo vamos a comentar un poco, sino el aspecto más práctico, más pragmático que se ve en el día a día a un año, más o menos podemos decir, de haber implementado el teletrabajo aquí en El Salvador. Esto no es algo nuevo, pero para nosotros
mayor o menor medida lo es. En ese sentido, mi idea es transmitirles un poco sobre las desventajas, ventajas, beneficios particulares y algunas soluciones para gestionar el teletrabajo. De ahí que queremos mencionar un poco sobre las dificultades de aplicabilidad del teletrabajo, en el sentido que hay ciertos matices que las leyes, no solo la de acá, sino la de otros países, no mencionan, y hay vacíos en los cuales el trabajador se queda sin protección alguna ante sus derechos y el empleador no sabe cómo proceder ante determinadas situaciones. Esto es precisamente porque el teletrabajo, al menos como ley, como una regulación, es nuevo, ya se venía dando, pero hasta hace poco no teníamos unos textos, no teníamos una serie de legisladores que discutieran el tema a profundidad. Y de hecho, aquí en el país, qué tan a profundidad se discutió esta ley, es debatible. Se hizo la ley y está ahí, pero hoy en día lo vemos muy difícil de aplicar y es una de las cosas que podemos mencionar en general. Y por último, queremos mencionar el derecho a la desconexión, un derecho muy importante que nuestra ley no lo contempla. Tampoco lo contemplan distintos países en que en teoría son más de avanzada en legislación laboral, como Argentina, que digamos es la ley que más la menciona, pero países, digamos, similares a este, con legislaciones similares, no la contemplan todavía, tampoco países europeos, solo algunos. En ese sentido, el derecho a la desconexión es básicamente, y lo vamos a explicar más adelante, es el derecho que como trabajador tengo yo a que fuera de mi jornada laboral, fuera de mi horario laboral, yo no tengo por qué responder mensajes o requerimientos de información de parte de los empleadores y tengo el derecho a que no se me recrimine por eso. Es un derecho que se explica fácil, se explica en pocas palabras, pero tiene ciertas implicaciones prácticas que las vamos a ver más adelante, lo cual lo vuelve muy interesante. Es un derecho nuevo, por así decirlo, es un derecho que se está desarrollando plenamente, pero que hasta el momento, precisamente por su novedad, por estar iniciando, le hace falta ciertas regulaciones que a medida que vaya pasando el tiempo y a medida que se vayan presentando situaciones particulares que la jurisprudencia o las decisiones del día a día o decisiones de una empresa respecto de un trabajador en una situación particular lo irán resolviendo. Bien. En cuanto al teletrabajo, vamos a empezar de lo más básico, que es la ley y la definición que esta misma ley da, y la define de la siguiente manera. Se entenderá por teletrabajo una forma de desempeñar la relación de trabajo de carácter no presencial, total o parcialmente por tiempo determinado o de manera indefinida, fuera del centro de trabajo y utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación. Bien, este artículo es el básico para definir el teletrabajo. Se puede discutir si está bien o no redactado. A mi parecer tiene todas las generalidades que una definición como esta podría tener. Se pueden agregar otras cosas. Aquí, por ejemplo, no mencionamos que el teletrabajo aplica tanto a servidores públicos y a servidores privados, porque sí lo hace, y la ley lo relaciona, es cierto que lo relaciona, pero cuestiones básicas o definiciones básicas que son el punto de partida lo deberían de contemplar. Así mencionamos a las tecnologías de la información y la comunicación, que más adelante lo vamos a desarrollar también, pero son una generalidad para esa exposición porque esas tecnologías de información y comunicación son las que dan la pauta para implementar el teletrabajo. ¿En qué sentido? Bueno, son una serie de herramientas, de conexiones, de infraestructura, de programas, de aplicaciones, en la que esas tecnologías nos permiten estar interconectados con distintas situaciones, tanto para manejar la empresa, tanto para manejar o gestionar la relación cliente y empresa, y las relaciones personales y familiares que las vemos al día a día. El problema estará cuando nosotros sobreutilizamos esas tecnologías de la información y caemos en un concepto de hiperconectividad. Y es que el hecho de teletrabajar y utilizar estas herramientas implica que estamos a la disposición, o más bien está a nuestra disposición,
una serie de información infinita en la que tenemos acceso a distintas plataformas, distintas informaciones que nos van a nutrir o nos van a desinformar según el uso que le demos. Por lo tanto, esa sobrecarga informativa o sobrecarga tecnológica es el precio a pagar para estar tan conectado y estar tan conectado, de nuevo, con distintas plataformas. Es decir, tenemos todo un mundo a nuestra disposición para informarnos, pero eso, tanta sobreinformación o sobrecarga de información, nos puede llevar a, digamos, consecuencias de carácter emocional, psicológicas, incluso hasta físicas, que serían una de las desventajas del teletrabajo, si no se utiliza de la correcta manera. Y lo vamos a ver más adelante. Luego, como definiciones básicas, también podemos entender que el teletrabajo se realiza de tres maneras distintas. La primera es un trabajo autónomo, en el sentido que el teletrabajador utiliza, digamos, su hogar o un centro determinado de trabajo, él lo determina por su propia cuenta para realizar el teletrabajo. Está la modalidad móvil, en la que el teletrabajador no tiene un lugar determinado, sino que él escoge libremente dónde adecuar, entre comillas, su oficina para trabajar, digamos, una cafetería, un lugar de su hogar, pero que no es el lugar determinado del día a día para trabajar y ejercer su horario laboral, sino que él decide cómo y cuándo hacerlo. Y el otro es el suplementario. El suplementario es aquel en el que el trabajador parte de la semana laboral o de la jornada laboral la realiza de manera presencial y otra parte la realiza de manera virtual, es decir, realizando teletrabajo como una serie de modalidad mixta, podemos decir, y es así como el teletrabajo se da hoy en día. Ahora bien, entre las ventajas de teletrabajar tenemos a la autonomía. ¿Por qué autonomía laboral? Bueno, en el sentido de que si uno es, digamos, consciente de que por muy cómodo que estemos o porque estemos en nuestra casa, la verdad es que estamos sujetos a un horario de trabajo. Puede ser los casos que no estemos sujetos a un horario de trabajo, pero que sí a una tarea en específico que tenemos que sacar adelante. Es decir, la autonomía laboral nos da esa posibilidad de organizarnos como nosotros mejor nos convenga para ejecutar las tareas del día a día. Dependerá de cada persona cómo aprovecha esa autonomía laboral, ya que se puede uno acomodar demasiado, dejar pasar el tiempo y no efectivamente teletrabajar, sino perder productividad. Otro punto es la conciliación. Con conciliación me refiero a que existe la posibilidad de unificar las necesidades personales, familiares, con las laborales. ¿Qué es esto? Es una consecuencia del anterior, si se utiliza de la correcta manera, ya que podemos organizarnos para ejecutar distintas actividades durante el día que en tiempos ordinarios, es decir, en tiempos en los cuales solo se utilizaba la modalidad presencial, no teníamos la posibilidad de hacer. Ahora, de nuevo, si somos organizados, podemos empezar a trabajar a las 6 de la mañana, por decir un ejemplo, terminar a las 3 de la tarde y tenemos toda una tarde, todo un día para realizar cualquier tipo de actividad que nosotros queramos, como recreación, atender a la familia, a la mascota, lo que ustedes quieran. Es parte de la conciliación. Luego hay una inclusión. ¿Por qué? Porque el teletrabajo abre las posibilidades, abre la oferta laboral para que distintas personas que antes, aún teniendo la capacidad y la inteligencia para realizar el trabajo, no estaban con las puertas abiertas por la realidad misma de que solo se ocupaba la modalidad presencial para ejecutar un trabajo. Ahora una persona perfectamente puede estar trabajando en su casa, en otro lugar, o desde la oficina, con igualdad de condiciones, en mayor o menor medida, o hasta donde sea posible, para ejecutar el mismo trabajo para la misma empresa. Eso antes no se podía y ahora con el teletrabajo se puede y se abre esa brecha. Y luego está la reducción de gastos. Esto es un poco dirigido sobre todo al empresario, al empleador, en el sentido que ya no tiene que correr con los gastos fijos de lo que implica el mantenimiento y gestión de un negocio. Tampoco para el trabajador, en el sentido de que se va a ahorrar un eventual tráfico. Son cuestiones como esas que el teletrabajo da la oportunidad de obtener. Eso sí,
digamos que todas estas ventajas tienen su contrapartida en las desventajas, obviamente, que la vamos a ver más adelante, porque teletrabajar no implica una serie de situaciones totalmente favorables, ni para el empleador ni para el trabajador, y la ley de teletrabajo no se ha encargado de regular estas cuestiones cuando las ventajas dejan de serlo, ya que han pasado, no han pasado de ser meros reconocimientos como puros derechos, como meras declaraciones de voluntad para el trabajador, y a la hora de aplicar esos supuestos que la ley sí regula, pero que no regula de manera correcta porque no hay una herramienta para aplicarlo en la realidad, se queda corta. Lo vamos a ver más adelante. En cuanto a las desventajas, tenemos que puede haber una falta de organización. ¿Por qué? Porque no estamos bajo un horario determinado, o al menos no siempre lo estamos, o al menos no siempre lo respetamos. Un horario, por ejemplo, puede ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en una modalidad normal, presencial, pero al estar haciendo home office, por así decirlo, podemos plantearnos y decir, bueno, voy a trabajar de 8 a 1, me quedan 3 horas de trabajo, pero en esas 3 horas las puedo ocupar para hacer algo más y las voy a reponer en la noche. Y nos pasamos durante toda la noche haciendo algo que tuvimos que haber hecho durante el día, con el cuerpo ya cansado, las energías son distintas, el ánimo diferente, y todo porque hubo una mala organización que el teletrabajo da. Es decir, el teletrabajo da la posibilidad de organizarnos o de no organizarnos. Evidentemente, hay que escoger la primera, pero una desventaja del teletrabajo para aquellas personas que no hacen la conciencia suficiente para entender que independientemente en donde estén, están ejecutando una tarea de trabajo y tienen una obligación para con la empresa. Luego el rendimiento puede descender. Esto obedece también a la capacidad que tendrá el empleador para entender y discernir que independientemente de donde esté, tiene que realizar el trabajo. No va a estar el jefe, el empleador, pendiente de lo que haga o no haga durante toda la jornada laboral, como en algunos casos sí lo está al estar presencialmente. Es decir, manejamos una oficina y tenemos un lugar para el trabajador y otro la oficina del jefe, el empleador. Y sentimos una presión que sabemos que no se dice, pero que está ahí. Y en base a eso, a veces el rendimiento sube o baja o se mantiene. Pero en este caso no tenemos esa llamada presión y podemos incurrir en un rendimiento, digamos, mucho menor en comparación al que ya se venía generando. Ahora bien, eso es relativo, como les decía. Cada persona tendrá su convicción cómo trabajar y de qué manera realizar sus labores. Pero en principio, sobre todo cuando no estábamos o no estamos acostumbrados a realizar esas tareas sin que sea una modalidad presencial, es una posibilidad que está ahí. Luego tenemos una falta de sentido de pertenencia. Perdón. ¿A qué me refiero con esto? Ya no vamos a la oficina, ya no vamos al centro de trabajo todos los días, ya no vemos a nuestros compañeros que forman un equipo, ya no vemos a nuestros jefes que son parte de ese equipo también, y por lo tanto pasamos, digamos, en cierta medida un poco aislados, solos, sin poder compartir lo que ya se compartía antes, mientras estábamos todos en un mismo lugar de trabajo, en la oficina. Por lo tanto, hay una falta de sentido de pertenencia en base a los compañeros, en base al compañerismo, y al ya no estar en constante contacto con la empresa, se puede llegar a sentir que ya no pertenecemos tanto a eso. Siempre pertenecemos, sí, pero ya no pertenecemos tanto porque ya no la sentimos, ya no la vemos tanto, ni ya no acudimos tanto a ella, sino que todo se reduce a una serie de indicaciones sin mayor sentido de que se está haciendo algo para una determinada empresa. Es un riesgo que está ahí, y de nuevo relativo. Papá, aquí ha dejado el café. Que no les puede afectar en lo más mínimo, no ir a la oficina, hay otras que sí, igual será relativo. Y luego están los gastos. Entre los gastos podemos decir los asumidos por el teletrabajador. Es muy importante, ya que hoy en día
nosotros ocupamos nuestro internet, ocupamos nuestra electricidad, nuestra agua, una serie de servicios en la casa, por ejemplo, para ejecutar el trabajo. Los cuales en principio nos lo daban ya el teletrabajador. Bien, estamos con los gastos. Lo mínimo, lo mínimo. Absolutamente nada. No, me conmovió demasiado porque es que es una canción con un reto vocal y él lo hizo con la misma dulzura con la que se paró y habló y nos conquistó. Así mismo cantó la canción, esos falsetes, todo el detalle de la interpretación. Bien, podemos seguir. Bien, como les decía, en cuanto a los gastos, resulta que, como les decía, la ley no se ha quedado corta en cuanto a los gastos asumidos por el teletrabajador, porque los gastos que antes asumía la empresa, ahora, en cierta proporcionalidad, los asumimos los trabajadores. Esto no digo que esté mal, porque es una cuestión a convenir con el empleador y no hay ningún problema en ello. Lo que pasa es que la ley está redactada de tal manera que en determinados casos, cuando el trabajador disponga de sus propios equipos para realizar el teletrabajo, el empleador está obligado a reconocerle la depreciación de estos. Y también tiene que existir una proporcionalidad entre los gastos invertidos por el teletrabajador para ejecutar el trabajo. Pero no podemos definir esa proporcionalidad ahorita. No podemos decir que para determinada tarea, para ejecutar determinada actividad, como realizar contratos, documentos, realizar una gestión, mandar unos correos, gasté un determinado porcentaje de mi internet mensual. Es totalmente inviable y no es práctico. Sin embargo, la ley está regulada para que exista una proporcionalidad. O no podemos definir nosotros, en base a parámetros subjetivos, cuánto es la depreciación de mi equipo que yo tengo en mi casa para ejecutar el trabajo. Digamos que por lo tanto, son cuestiones que la ley se ha quedado un poco corta y por hoy los gastos, un tema de los gastos está ahí, se puede debatir, pero no hay una regulación concreta al respecto. Y esto es aquí y en todas partes. Ahí solo porque la ley solo habla de que hay una proporcionalidad, pero no habla en términos prácticos o en términos económicos a cuánto equivale esa proporcionalidad o cuánto puede ascender o cómo se va a medir esa proporcionalidad y por lo tanto quedamos cortos en ese sentido. Bien, como les comentaba, hay que adaptarnos a una nueva modalidad de trabajar. Ya no es la típica presencial, ahora estamos con una modalidad virtual que, como más o menos les decía al principio, ya se venía dando en mayor o menor medida teletrabajar. Lo que pasa es que, digamos, de marzo de 2020, por decir algo, para atrás, era más bien una modalidad más a opción del trabajador y a opción del empleador, dejar a disposición del trabajador mismo ejecutar la tarea fuera de la empresa. Ahora, digamos, de marzo para hoy en día, podemos decir que se hizo un poco más como una obligación, sobre todo por cuestiones de salud. Y el ser humano tuvo que adaptarse rápidamente y el empleador también tuvo que hacerlo porque si no se iba a quedar rezagado, como en cualquier situación sucede cuando el empleador no se ajusta a las nuevas realidades, queda rezagado. Digamos que nos costó un poco adaptarnos a esta, ahora ya sabemos un poco cómo gestionar nuestro tiempo, cómo equilibrar el teletrabajo con la vida personal y también el problema, digamos, que esta modalidad da
es esa hiperconectividad que les mencionaba antes, esa sobrecarga de información o sobrecarga de utilización de información y tecnologías que nos exponen a distintas situaciones, digamos, emocionales, psicológicas, físicas, que nos pueden afectar. Eso si el teletrabajo no se hace con respecto a las tecnologías de la información. Por lo tanto, hoy en día nos seguimos adaptando a esta modalidad, la seguimos gestionando de la manera en la que hasta ahorita hemos podido hacerla. No hay una regla o algo en qué basarnos para cómo ejecutar el teletrabajo. No lo hay todavía y probablemente no lo haga, sino que sea una cuestión muy personal de cada quien, pero hasta el momento es una realidad que ya lleva meses, pero sigue siendo nueva y habrá que adaptarnos a ella tan bien como podamos. Bien, ¿qué efectos prácticos implica teletrabajar? Le mencionaba que había ventajas, desventajas y ciertos efectos prácticos que el teletrabajo, si bien es cierto, también da cosas muy positivas, también da, o más bien genera la posibilidad de que hayan cuestiones no tan positivas. Una de ellas es que tenemos o existe una tendencia a aumentar el nivel de tensión, de estrés y agotamiento mental. ¿En qué sentido? Es que no estamos acostumbrados a trabajar de esta manera, o por lo menos no la estábamos al principio, y seguimos acostumbrándonos a esta nueva modalidad, y a medida que no seamos tan expertos, por así decirlo, nos vamos a sentir un tanto extraños de cómo estamos ejecutando el trabajo, y puede ser que nos sintamos hasta un poco menos eficaces realizando ese trabajo porque nunca lo habíamos hecho antes. Y es que el teletrabajo, acompañado de las tecnologías de la información, puede que rompa una delgada línea entre la vida personal y la vida laboral. Y al sobrepasar esa línea, caemos en un agotamiento mental porque utilizamos tanto las tecnologías de la información que caemos en un constante agotamiento y estrés, porque nunca salimos de teletrabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo está ahí, está a un par de pasos en la casa, por ejemplo, y nunca salimos de trabajar y no terminamos en puridad de ejecutar la tarea de trabajo de la jornada laboral. Luego está la vulnerabilidad emocional. Puede ser que nos sintamos un poco ansiosos, un poco irritados, porque pasar todo el día solos, aislados, lo que solemos ver en el siguiente punto, puede dar esa sensación de que no somos eficaces, no estamos haciendo las cosas de la mejor manera, nos estresamos porque estamos inmersos. Si lo vemos desde un punto de vista que estamos haciendo home office, por ejemplo, hay que gestionar, por ejemplo, a los familiares, a las mascotas, al mantenimiento del hogar mismo y al mantenimiento también del trabajo. Entonces hay que gestionar las dos cosas o una serie de cosas que al final es tanto para una persona que llega a ser que ese nivel emocional se puede ver un poco afectado. Y eso no lo veíamos antes, o al menos no lo veíamos tanto o tan palpable cuando estábamos trabajando presencialmente, porque como regla general nos ocupábamos del trabajo en el trabajo. Ahora no lo vemos así. Luego hay una sensación de aislamiento porque ya no tenemos ese contacto físico con nuestros compañeros, por ejemplo, con nuestros compañeros o con nuestros empleadores, y por lo tanto pasamos solos, inmersos en nuestro mundo, ejecutando una tarea, pero sin poder, por ejemplo, retroalimentar con una persona, comentarla con otra, y nos quedamos solos sin un acompañamiento del día a día que antes sí teníamos. Y luego tenemos a la adicción al trabajo. Esto es muy importante porque estoy seguro que a más de alguno le ha pasado que tiene su computadora ahí, computadora en la cual hace su trabajo de todos los días, está descansando, pero tiene una necesidad de mandar un correo. Puede ser mandar un par de correos porque la computadora está ahí y no me va a llevar mayor tiempo, pero mandamos un correo y vemos otro y empezamos a ejecutar otras tareas, y al final, como les decía, no terminamos de trabajar y no tenemos el tiempo de calidad que buscamos o que sería lo ideal tener. Ahora bien, yo no digo que esté mal adelantar una tarea de trabajo, yo no digo que esté mal. Lo que pasa es que el problema está
cuando eso se vuelve la regla general y no la excepción. Y caemos en una especie caemos en una especie de adicción, por así decirlo, workaholic, como se puede decir en inglés, y no terminamos de descansar ni de reparar eso que ya habíamos sufrido durante el día, y me refiero a dejar las energías durante la jornada laboral como tiene que ser, y ahora las pasamos a una jornada de noche, cuando en realidad lo que menos tendríamos que estar haciendo es trabajar, pero tenemos esa sensación. Ahora, algunas de las claves o recomendaciones que yo les puedo dar para gestionar o para mantener una línea, digamos, de respeto al teletrabajo son tres. Una es la organización del trabajo. Esto es respetar un horario de trabajo. Es decir, hacer las actividades como que si fuéramos a la empresa, a la oficina, y entender que organizar el trabajo de tal manera que podamos ejecutar las tareas, sí, siempre laborales, pero también las personales, lo cual nos lleva también al punto de la conciliación que les mencionaba más atrás. Es decir, que si nos organizamos bien, podemos darnos cuenta que podemos ejecutar las mismas tareas que ya hacíamos, o más todavía, de una manera ordenada, y aún así tener tiempo de calidad para uno mismo, siempre que seamos organizados. Luego tenemos la preparación psicológica, digamos que podemos llamarlo, cuidado personal. Y es que cuando nos levantamos, hay que pensar que vamos a ir a la oficina, ya lo dijimos, pero de verdad sentirlo y de verdad motivarse en base a ello, y entender que, bueno, hay que ponerse ropa, sí, pues, cómoda, porque vamos a estar en la casa, no vamos a poner corbata ni vamos a andar de traje en la casa, pero no vamos a quedarnos con las pijamas, por ejemplo. Hay que cambiarnos y entender que vamos a entrar en un modo de trabajo y motivarse en base a eso y a todo el día. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar con el mismo modo o con el mismo ánimo con el que nos fuimos a descansar, y nunca vamos a terminar de despegar, o nunca vamos a terminar de comenzar a trabajar en realidad. Luego, en la preparación personal y cuidado psicológico, les puedo decir que sería bueno por ahí hacer descansos. Y mi recomendación es hacer descansos por tarea realizada, no por el tiempo que yo estuve trabajando. Digamos que suena más conveniente realizar 2, 3 tareas, descansar unos minutos y luego continuar con la siguiente, y así durante la jornada de trabajo, que ponerse a pensar que se va a trabajar 4 o 5 horas, de manera continua, y así todo el día, para que al final vayamos a sentir aún más cansados, que tener esos espacios de tiempo en los que podamos relajarnos, pequeños espacios de tiempo en los que podamos relajarnos y hacer cualquier otra cosa que nos distraiga un poco del trabajo mismo. Luego está también la tecnología, el uso de la tecnología. Es decir, hay que saber que estamos en el trabajo, y no vamos a ocupar Facebook, no vamos a poner 5 tweets al día, por ejemplo, no vamos a compartir tantas cosas en Facebook, no vamos a subir historias a Instagram, por ejemplo, durante la jornada de trabajo, o por lo menos no lo vamos a hacer en un exceso, pues, que nos lleve a pensar que incluso estamos en un fin de semana descansando, sino que hay que saber que esa tecnología sí está ahí, las redes sociales están ahí, y se pueden ocupar porque son suyas, porque son tuyas, son mías, pero no vamos a abusar de ellas. No vamos a ponernos a ver Netflix, por ejemplo, un episodio de 20 minutos porque es bien corto. No, o sea, sería una relajación demasiado importante durante la jornada de trabajo. Entonces, son cuestiones que uno tiene que tener cuidado. Luego está la comunicación colaborativa. Esto es que podamos siempre mantenernos en contacto con nuestros compañeros de trabajo. No sería lo mismo comentar la serie que vimos el fin de semana, no la vamos como la comentábamos un lunes en el trabajo, mientras nos preparábamos para comenzar la jornada. No será lo mismo hacerlo por WhatsApp. Sí, no será lo mismo, pero es una forma de mantener esa rutina, una rutina sana, buena, de tener esa comunicación colaborativa. Una comunicación también que no solo es para discutir lo que hicimos el fin de semana, sino también para retroalimentar el trabajo cuando sea necesario hacerlo.
Es decir, que tengamos a disposición, y nosotros estemos a disposición también de nuestros compañeros y amigos, retroalimentar el trabajo hecho, porque al final del día lo hacemos para una empresa misma. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que, que todos aportamos para una misma empresa y tenemos la sensación de aislamiento que les mencionaba antes o la falta de sentido de pertenencia. Y al saber, si uno lo recuerda o está consciente que aporta, que cada cosa que hace lo aporta para una empresa, lo puede retroalimentar o hacer una serie de feedbacks con sus compañeros. Incluso esa retroalimentación es la que va a mejorar tu trabajo y el de ellos, porque puede ser que otro sepa más que tú en cierta área y tú sepas más que el otro en determinada área también, y se ayuden mutuamente, aunque sea por WhatsApp, aunque sea por un correo, pero se ayuden al final del día para sacar las cosas adelante y para mantener ese contacto, al menos virtual, que ahora que en comparación de antes con el contacto físico, ahora se ha perdido, pero lo podemos mantener ahí en cierta medida. Y lo último que les puedo mencionar de la comunicación colaborativa es ejercer una especie de colaboración intrafamiliar. ¿En qué sentido? En el sentido que podemos negociar con nuestras familias, con nuestros amigos, con quien sea, que durante determinado tiempo del día, si bien yo estoy en la casa y estoy a cierta disposición de salir y hacer algo que no sea trabajar, pero que aún estando en esos lugares, yo estoy ejecutando mi tarea de trabajo, estoy bajo una jornada laboral y un horario de trabajo el cual yo tengo que respetar. Es decir, todo esto pasa más bien por el nivel de conciencia que cada uno pueda llegar a tener en cómo ejecutar el teletrabajo. Si uno es consciente de lo que está haciendo, lo que va a hacer, o de la nueva realidad en la que estamos inmersos hoy, el teletrabajo va a ser una herramienta más para ejecutar de buena manera lo que ya se venía ejecutando antes de que existiera el teletrabajo. Bien, antes de pasar al derecho a la desconexión, que es el tema que yo más les quisiera explicar, hay que hacer una serie de cuáles son las cuestiones prácticas en donde el teletrabajo, además de lo mencionado anteriormente, falla. Y es que los problemas más significativos del teletrabajo, al menos el que yo he visto o el que yo considero hasta ahorita, es cómo regulamos los accidentes de trabajo en el teletrabajo. Digamos, hay que partir de la idea que a los teletrabajadores, por ser teletrabajadores, por tener esa condición, no significa que tienen menos derechos que los que ya, por ejemplo, el código de trabajo ya les da. Se parte de una misma base. Y partiendo de eso, hay una serie de medidas interpretativas que nos da lugar a cuestionarnos si en realidad el teletrabajo se puede aplicar de una mejor manera. Y la respuesta es que sí, puede aplicarse de una mejor manera, pero el problema está en cómo interpretar ese accidente de trabajo cuando pasa dentro del hogar, por ejemplo. ¿Verdad? Digamos que las cuestiones de accidentes de trabajo o de salud y seguridad ocupacional que lo vemos al día a día y que las empresas están obligadas a tener un sistema o una especie de reglamento para gestionar, para responder ante esas eventualidades, en el teletrabajo eso desaparece un poco, o más bien desaparece casi que definitivamente. ¿Por qué? Porque el empleador no va a cumplir a cabalidad esa obligación que la ley del teletrabajo de aquí en El Salvador ya le da, que le dice que proporciona al empleador todas las herramientas y las condiciones necesarias para ejecutar el teletrabajo. Pero lo que en realidad le dice es que el empleador tiene que darle todas las herramientas necesarias y condiciones necesarias para ejecutar un trabajo más. La diferencia es que ahora se hace desde un lugar que no es la oficina. Entonces, el hecho de partir de esa regla nos lleva a una serie de interpretaciones que vale la pena valorar. Es decir, cómo abordar el tema del accidente de trabajo en el teletrabajo. Y es que, por ejemplo, no es práctico decir que los teletrabajadores en cuanto a temas de accidente de trabajo tienen los mismos derechos
en cuanto a los trabajadores presenciales, porque, bueno, por ejemplo, el inspector de trabajo no va a llegar a la casa de cada uno de los trabajadores, o en este caso teletrabajadores, a verificar las condiciones del sistema de salud y seguridad ocupacional. Es decir, si la casa está en condiciones óptimas para que no sucedan accidentes de trabajo y no se produzcan enfermedades por trabajo. No suena práctico, digamos que hay un principio ahí de inviolabilidad laboral, o todo lo que ustedes quieran con la Constitución y la intimidad personal. Claro que la excepción puede estar si el inspector llega y yo le doy mi consentimiento, mi aceptación para que él entre y verifique las condiciones, pero lo más seguro es que en el 100% de los casos no va a encontrar ningún tipo de regla o manual o una serie de lineamientos, mejor dicho, para prevenir estos accidentes de trabajo. No es viable, la verdad. Ahora bien, otro problema que podemos digamos, discernir del teletrabajo y los accidentes de trabajo es el tema de diferenciar el teletrabajo el accidente de trabajo del accidente doméstico. Hay una línea, muy delgada entre esas dos y no hay hasta ahora una ley o una disposición o un lineamiento legal que nos diga cómo diferenciar cada una de ellas. Lo vamos a diferenciar nosotros, porque sabemos qué es lo que vamos a estar haciendo en nuestra casa. Como trabajador vamos a saber que esto pasó porque estaba ejecutando una tarea del hogar y no una tarea del trabajo. Pero, ¿cómo queda el empleador? El empleador queda sujeto a la presunción de laboralidad de esa lesión de trabajo. ¿Por qué? Porque al estar ejecutando el teletrabajo es solo una forma más de estar trabajando. Y entonces, si sucede un accidente de trabajo, vamos a presumir o vamos a entender que fue un accidente de trabajo. Pero a lo mejor fue un accidente doméstico y sin embargo el empleador va a responder por igual sobre eso. Sobre ese particular tema, la ley no lo menciona al respecto. Y no hay una solución al menos práctica o legal, o más bien una solución universal para estos temas. Simplemente vamos a entender que si el accidente ocurrió en el domicilio, en la casa del trabajador, entonces será accidente de trabajo y no vamos a considerar más que eso, a menos, claro, que probemos lo contrario, pero está muy difícil probar que un accidente o una lesión fue por una tarea del hogar y no por ejecutar el trabajo. Será muy difícil en la práctica y la ley no menciona nada al respecto y hasta ahorita no hay una solución práctica sobre ello, o al menos no hay una solución universal como les mencionaba. Digamos que para saber diferenciar cuándo podemos cuándo vamos a estar en presencia de un accidente de trabajo o cuándo verdaderamente se produjo un accidente de trabajo en el que genuinamente nosotros veamos que el empleado sufrió una lesión porque a pesar que estuvo en su casa, estaba trabajando y por lo tanto estaba en un horario laboral y por lo tanto también hizo una determinada acción y cayó en un accidente de trabajo. Tengamos en cuenta que la regla general sobre el accidente de trabajo es que accidente de trabajo es aquel que sucede en el lugar y horario de trabajo. De ahí por eso les mencionaba la línea muy delgada entre accidente de trabajo y accidente doméstico. No hay hasta el momento una diferenciación clara al respecto. ¿Y en qué sentido o en qué aspectos podemos decir que el empleado sí en realidad lo que le pasó fue un accidente doméstico y no un accidente de trabajo y por lo tanto el empleador no debería ser responsable sobre ello? Y es que no podemos considerar, sí podemos considerar como cuestiones como fuerza mayor, en algún caso fortuito, o podemos también señalar el hecho de que hubo una culpa tan grave, es decir, una falta de cuidado de parte del empleador, de tal manera o tan grave que fue su propia culpa la que originó ese accidente y lesión sufrida. Pero volvemos a lo mismo. Eso es una cuestión de la intimidad porque el único que sabe eso, cómo sucedieron las cosas, fue el empleado. El empleador será su tarea de desvirtuar la presunción de laboralidad
sobre la que operan los accidentes de trabajo, y será el caso concreto, la situación particular, la que se encargará de diferenciar si fue una mera culpa del empleado o fue una situación que el empleador pudo prevenir. Pero ¿cómo pudo prevenir lo que sucede en la intimidad del hogar? Yo hasta el momento no lo sé, y la ley yo creo que tampoco, porque si no ya lo hubiéramos regulado, pero es una cuestión práctica que hay que hacer, y a lo mejor lo vamos a ver después regulado, y lo vamos a ver después ya un poco más, con más claridad al respecto, pero hoy por hoy no se sabe, y no hay una propuesta clara al respecto. Al menos no clara, no una propuesta clara, pero sí hay una propuesta que, como les decía, no es una propuesta universal, y es que al estar haciendo home office, por ejemplo, el empleado nos da, y creo que a todos nos ha dado como una serie de herramientas, por lo menos para el correo institucional, por ejemplo, una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten ingresar a las plataformas del empleador. Y entre esas herramientas tecnológicas podemos implementar un programa que registre nuestras entradas a ese programa mismo, y con eso se va a entender que el trabajador estaba conectado al sistema, y como estaba conectado también se entenderá que estaba dentro de la jornada y horario laboral. Ahora bien, estas son cuestiones como en protección o pro empleador, no sería pro trabajo, perdón, sería pro trabajador y no pro empleador, porque estas son cuestiones para protegerse en mayor o menor medida del trabajador. Y, digamos, pero no es una propuesta práctica o universal, porque no todos tenemos acceso a un sistema en el que podamos registrarnos, y ese sistema va a registrar también el tiempo que estuvimos conectados o el tiempo que estuvimos trabajando. Digamos que es una solución a medias, pero es una solución. Al fin y al cabo, entiendo yo que existen empresas que sí manejan programas en los cuales las personas ingresan y se entiende que han empezado su jornada laboral, y cuando lo cierran se entiende que ha cerrado o ha terminado su jornada laboral. Y si el accidente ocurre dentro del periodo de tiempo en el que se está conectado, en un día concreto, a una hora concreta, entonces se va a entender para el trabajador que fue un accidente de trabajo, y será cuestión del empleador determinar si fue o no un accidente producto del teletrabajo o de la falta de lineamientos para prevenir accidentes como estos. Por lo tanto, digamos que hasta hoy en día no hay una serie de lineamientos para diferenciar entre accidente doméstico y accidente de trabajo. Vamos a esperar tal vez que la jurisprudencia, en el sentido que las decisiones propias de un caso particular que resuelva ese caso en particular, nos diga cómo opera o cómo proceder, tanto para el trabajador como para el empleador, ante estas situaciones. Pero hoy por hoy habría que ser muy minucioso a la hora de diferenciar ambos tipos de accidentes y determinar, en base a pruebas muy concretas, en casos muy particulares, cuándo aplica una y cuándo deja de aplicar la otra, porque hoy por hoy no tenemos esa regulación y nos vamos a quedar cortos cuando pase. Y me imagino que ya ha pasado, pero simplemente cómo se procede ante eso. Hay un vacío muy importante ahí que hay que llenar. Bien, en cuanto al derecho a la desconexión, denme un segundo. El derecho a la desconexión está mayormente desarrollado en Argentina, también en España, y empezó en Francia y en otros países. Pero en Argentina, sobre todo, que es donde está mayor regulado y tendrá sus errores y aciertos, pero es donde está mayor regulado el derecho a la desconexión. Así, le voy a leer la disposición que define este derecho, y dice que la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los periodos de licencias, y no podrá ser recriminada por hacer uso de ese derecho. Y luego en España, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, dice que los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar
fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto a tiempos de descanso, permisos y vacaciones, así como un respeto a la intimidad personal y familiar. Bien, en pocas palabras, se lo mencionaba al principio, el derecho a la desconexión es la facultad, hasta ahora como facultad o como un reconocimiento del trabajador para no ejecutar tareas de trabajo fuera de su jornada laboral. O en términos prácticos, para no contestar el WhatsApp que mandó el jefe a las 9 de la noche, por decirles algo. Digamos que si es algo muy urgente, pues no pasa nada y está bien, y el mensaje se contesta, la diligencia se hace y todos contentos. El problema estaría cuando ese WhatsApp se convierte en 20 y esos 20 pasan todos los días y tenemos muchos correos todos los días y tenemos que contestar unos requerimientos de información todos los días, y lejos de ser la excepción se vuelve la regla. Ahí sí habría violación al derecho a la desconexión, porque el derecho a la desconexión no implica que con un solo mensaje ya me están transgrediendo ese derecho. Digamos que el derecho está ahí para proteger mis valoraciones, mis propias vacaciones, mis propios tiempos de descanso, está ahí. Y vulnerarlo no implicaría un solo mensaje, por ejemplo, sino cuando esto sea una actividad constante por parte del empleador. Sin embargo, lo que le quiero mencionar de la ley de Argentina es que solo se refiere a la modalidad de trabajo, lo cual es curioso porque en Argentina es donde más está desarrollado este derecho, o más bien es uno de los lugares donde más está desarrollado este derecho, y en su definición ya dejó de lado a la modalidad presencial. El derecho a la desconexión nace por un riesgo a la sobreutilización de las tecnologías de la información que dieron lugar a teletrabajar. Pero entendemos que este derecho a la desconexión aplica para todo tipo de trabajadores. Digamos que es una cuestión, sí, un derecho muy universal. Y en la Ley de Protección de Datos de España es más interesante aún porque ya vincula a la desconexión con el derecho a la intimidad personal y familiar. Hay un derecho a la privacidad que no tiene que ser transgredido por el empleador, aún en casos en los cuales puede que sea muy urgente, pero ¿qué nivel de urgencia va a tener? O sea, hay niveles de urgencias y hay un solo nivel de intimidad personal, y es un nivel muy alto que está muy por encima de esos requerimientos de información que podrían esperar al día siguiente, o aquellos que podrían esperar al día siguiente. ¿Qué consideraciones prácticas podemos entender del derecho a la desconexión? Y como consideraciones prácticas es el derecho a no llevarse el expediente de la oficina a la casa. Al menos así lo decidieron en Francia en el año 2016, cuando comenzaron a impartir o comenzaron a decidir los tribunales sobre este derecho. Es decir, el trabajador tiene su derecho a descanso y por lo tanto no está obligado bajo ninguna circunstancia, lo cual es una palabra, bajo ninguna circunstancia implicaría que no hay excepción alguna, pero en realidad sí las hay, a no trabajar fuera de su jornada laboral. Es decir, como decía, no llevarse el expediente a la casa. Pero entre las consideraciones prácticas que podemos encontrar es que existe una cultura de hiperconectividad. La desconexión nace porque hay una sobrecarga de información producto de la gran disposición o de la posibilidad que tenemos nosotros al utilizar o al poder utilizar las tecnologías de la información. Esa cultura nos puede llevar a actuar de tal manera que estemos siempre conectados. Tal vez no ejecutando labores de trabajo, pero sí ejecutando labores personales o familiares que al final siempre ocupamos las tecnologías de la información y por lo tanto siempre estamos hiperconectados y nunca terminamos de utilizar estas herramientas y por lo tanto nunca tenemos un descanso real para nosotros. Como consecuencia de lo anterior tenemos la salud laboral. Estar tan conectado o pasar conectado permanentemente puede llevar a tener agotamientos o tensiones, estrés, una serie de implicaciones psicológicas o emocionales, cansancio, tanto físico como emocional, que el derecho a la desconexión procura
eliminar todas esos elementos negativos, nocivos para el ser humano, en el sentido de vamos a descansar cuando haya que descansar. Luego el tema de la privacidad, ya lo mencionábamos, vinculado con la intimidad personal y familiar. El derecho a la desconexión procura que el empleado tenga un momento de calidad, tenga un momento de ocio, por así decirlo, o un momento en el que pueda realizar cualquier tipo de actividad que éste quiera hacer. Si quiere descansar, pues que lo haga. Y si quiere realizar otro tipo de actividad laboral, pues que lo haga, pero fuera de su jornada laboral ordinaria. Todo está en su privacidad e intimidad, como él quiere gestionar su tiempo. Y mientras él gestione su tiempo, en esos momentos, cuando lo puede hacer libremente, el empleador deberá de abstenerse de hacer requerimientos de información, por ejemplo. ¿A qué le apunta el derecho a la desconexión? Y es que trata de generar una conducta razonable respecto de la utilización de las tecnologías de la información. En el sentido que sí están ahí y sí son muy importantes para el día a día, no solo en el ámbito laboral, sino personal y social, pero no significa abusar de ellas. Digamos, no hay que abusar de esas tecnologías porque esto puede conllevar a una sobreutilización y sobrecarga informativa que se puede traducir en que el ámbito laboral o tecnológico invada el ámbito personal. Y como último punto en esta diapositiva es que el derecho a la desconexión no es lo mismo el derecho al descanso. Digamos, el derecho al descanso ya está regulado en las disposiciones o legislaciones laborales, como el descansar semanalmente, tener vacaciones, los días festivos. Esos serían, como dentro de lo que cabe, como el derecho al descanso. El derecho a la desconexión implica potenciar o más bien proteger ese descanso para que durante esos tiempos, al entender que yo estoy desconectado de la empresa, yo no reciba requerimientos de información o yo no reciba asignación de actividades mientras yo estoy gozando de ese tiempo. Al menos así se ha planteado hoy por hoy el derecho a la desconexión. Y luego, como características del derecho a la desconexión, es que es un derecho para el trabajador presencial y teletrabajador. Ya dijimos que comenzó el derecho a la desconexión como un impulso para el teletrabajador que podría sobreutilizar las tecnologías de la información. Pero esas tecnologías no estaban solamente arraigadas al teletrabajador, sino que están arraigadas a todos los trabajadores, presenciales y virtuales, podemos decir. Busca garantizar el derecho al descanso, lo mencionábamos, hay una diferencia práctica entre ellos dos, no hay que confundirlos, muchas personas lo pueden llegar a confundir, pero se trata de que la desconexión potencie el derecho al descanso, lo proteja y lo garantice. Es un derecho vinculado a la privacidad, a la intimidad. Hoy por hoy no es un derecho fundamental como sí lo es la intimidad y está regulada en nuestra Constitución, pero podemos decir, al menos como para efectos teóricos, que es una manifestación más del derecho general de intimidad, el derecho a la desconexión. Y por ahí su reconocimiento importante o protección que merece se incrementa, se puede incrementar. Hoy por hoy no hay, no hay ninguna legislación que la vea como un derecho fundamental y sin embargo su protección se está quedando un poco corta en el sentido que cómo lo hacemos valer en determinadas situaciones. Y por último, el reconocimiento al teletrabajador a no atender asuntos de trabajo fuera de su horario laboral y oponerse cuando se lo requiere. A ver, el derecho a la desconexión implica a no estar recibiendo mensajes o no, por lo menos a no estar respondiendo mensajes fuera de la jornada laboral, sino también a oponerse de estas sin el temor a recibir represalias por parte del empleador. Es decir, el empleado no está obligado a contestar esos requerimientos de información o a contestar esos mensajes y el empleador, al menos hasta donde lo manejan las legislaciones o al menos hasta donde se leen las disposiciones, está obligado a respetar ese derecho y a no recriminarle esa acción u omisión por parte del empleador.
¿Cómo pasar a la práctica? Eso sería interesante de ver, porque uno está en una posición de inferioridad respecto del otro, y la represalia puede estar ahí. Y el derecho de la desconexión en esos casos se vuelve a quedar corto. Por lo mismo que es un derecho en auge, es nuevo, se está desarrollando, y muy pronto vamos a ver cómo cuestiones como estas se van a ir regulando. Las motivaciones del derecho a la desconexión, digamos, en cuanto al por qué, lo hemos mencionado ya antes en otras palabras, una necesidad ante las consecuencias negativas derivadas del uso de la tecnología que, traspasando de la esfera de lo laboral, afectan especialmente a la esfera personal. ¿Y para qué nace? Para garantizar el respeto del tiempo de descanso, permisos, vacaciones, así como la intimidad personal y familiar. Ahora bien, un punto muy importante es que el derecho a la desconexión hoy por hoy está reconocido como un puro derecho. Es una mera declaración de intenciones de parte del legislador para el trabajador. Pero, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que solo sea un derecho? Hoy por hoy, el que solo sea un derecho implica cierta libertad para el trabajador, implica cierto carácter de optativo para el trabajador de ejecutar o no ese derecho que ya me han reconocido a mí, por el hecho de que existe un plano de inferioridad de la persona trabajadora respecto del empleado, del empleador. Hay hay una línea, una relación laboral en la que podemos decir quién la lleva de perder al estar renuente a contestar un correo o un mensaje, aunque se lo haya pedido el empleador, corre un temor a ser recriminado. Y el otro punto, como les decía, es el riesgo de recibir represalias. O sea, todo esto está muy cristalizado en las leyes, de verdad, y se lee muy bien y se entiende como un derecho importante para el trabajador, pero en la práctica vemos que una represalia por no contestar mensajes tiene más consecuencias de lo que la ley ya ha contemplado. Digamos que puede ser incluso que no contestar una serie de mensajes para el trabajador implicó, sí, respetar su derecho a la desconexión, pero para la empresa significó perder un negocio o afectar un negocio, afectar el trato, el trato para con un cliente. Y al haber esto puede haber esencialmente o lógicamente una represalia por parte del empleador. Puede pasar. Lo que pasa es que la ley dice que no tiene que pasar, pero entre lo que no tiene que pasar y lo que en realidad pasa, hay una serie de oportunidades muy grandes para el empleador. ¿Y de qué maneras se puede ofrecer más garantías a este derecho? Y hay que preguntarse si este derecho a la desconexión lo podemos dejar así como está hoy en día, como una mera declaración de intenciones de parte del legislador, como un reconocimiento para el trabajador de no contestar fuera de su jornada laboral y respetar su derecho de descanso, o como una obligación para el empleador. ¿En qué sentido? En el que el empleador se abstenga o tenga la obligación de abstenerse, mejor dicho, de hacer requerimientos de información totalmente innecesarios fuera de la jornada laboral. Es decir, que no haya eso de te vi en línea y me recordé de hacer esto. Agendemos esto para el día siguiente. Digo, está bien, no hay ningún problema, pero lo que pasa es que si eso se vuelve la constante del día a día, ya caeríamos en una vulneración al derecho a la desconexión. Y al poner este derecho y quitarle más bien ese reconocimiento como una mera facultad y lo pasamos del otro lado como una obligación del empleador, le quitamos ese carácter optativo que hoy por hoy tiene la ley le ha dado al trabajador para ejercer o no su derecho, para decidir si quiere o no ocuparlo. ¿Por qué? Porque si lo ocupa puede ser recriminado, y si no lo ocupa, sí, tiene su derecho de descanso, pero tiene el temor de ser recriminado también, entonces no sale de nada al final del día. Por lo tanto, la solución más práctica, creo yo, es que este derecho tiene que ser garantizado de tal manera que se regule como una obligación o como una limitante para el margen de actuación del empleador.
¿Cómo se puede sancionar y cómo se puede reparar? Bueno, en el derecho a la desconexión, su vulneración, no hay tampoco una forma clara de repararlo hoy en día o de sancionarlo hoy en día, perdón. Pero si tenemos en cuenta que el derecho a la desconexión nació para utilizar las tecnologías de la información de manera consciente y razonable como una manera de prevenir riesgos como estrés, agotamiento o alguna serie de lesión física producto del uso masivo de esas tecnologías, podemos decir que la reparación de tendría que considerar todo lo que el trabajador perdió al responder esos requerimientos de información constantes del empleador. Perdió tiempo de calidad, ya se abstuvo de realizar un viaje o determinadas cosas, y eso tiene que considerarse como un todo para poder repararlo económicamente, si así se quiere, la vulneración al derecho a la desconexión. En cuanto a su sanción, es la misma lógica, habría que considerarlo como un todo. No hay unas reglas prácticas generales o lineamientos ya estipulados en las leyes que nos digan cómo proceder ante esto. Sin embargo, yo sí considero que habría que tener en cuenta todo lo que uno pierde cuando se vulnera el derecho a la desconexión de parte del trabajador. Y si la reparación es de carácter económico, pues habría que valorar eso en términos económicos, el estrés, el agotamiento o la falta de tiempo, o el tiempo que yo perdí por la vulneración del derecho a la desconexión. Pero como les menciono, no hay una fórmula hoy en día general para cómo proceder ante esto, pero sí entiendo que hay que considerar todos estos aspectos. En cuanto a algunas decisiones de tribunales, no las hay tantas que nos digan como precedentes el derecho a la desconexión. De hecho, el más importante es el que les mencionaba de Francia, cuando dicen que no hay que llevarse los expedientes a la casa. Ese es uno de los más recientes. Y uno de los no tan recientes, que es del año 1997, cuando el derecho a la desconexión ni siquiera estaba siendo contemplado, porque las tecnologías de la información venían surgiendo, o por lo menos no, tal vez no surgiendo, pero no eran lo que son hoy. Sin embargo, un tribunal en España ya dijo que aquellas personas a las que se les daban teléfonos empresariales, es decir, que la empresa les daba los teléfonos y le pagaba lo que implicaba tener un teléfono con la idea de que este sea el celular, que sea el camino o más bien el canal para que el trabajador se conecte o se conecte con el cliente. Eso no implicaba que por el hecho de que a mí me daban un teléfono institucional, por así decirlo, yo tenía o se entendía que tenía que estar a disposición del empleador 24/7. El hecho que me den un teléfono en esa decisión al menos no conlleva el hecho de que tenga una responsabilidad de estar pendiente de él todo el tiempo. No funciona así. Sin embargo, hoy se puede entender que sí, para algunos empleadores, claro que todo está en el caso concreto, pero son ejemplos de que puede pasar y que ya pasaban antes. Y como le mencionaba, no se sancionó en ese caso una vulneración al derecho a la desconexión, pero sí una vulneración a la intimidad de la persona, porque en ese caso mismo el empleador demandaba que era demasiado insistente los requerimientos que hacía el empleador, y el empleador se basaba en eso justamente, que él había entregado un teléfono institucional para que respondiera y estuviera pendiente de él 24/7. Es uno de los precedentes que les puedo mencionar. Luego, ya a manera de conclusión, luego de todas estas consideraciones, es que para que el derecho de la desconexión sea oponible y más eficaz, cada ordenamiento debe aportar una adecuada protección al trabajador, con el fin de que éste haga valer su derecho sin consecuencias empresariales o represalias de parte del empleador.
¿En qué sentido? Lo mencionábamos, y es que la manera más eficaz, lo creo yo, es quitarle ese carácter de optativo al derecho a la desconexión y más bien plantearlo como una obligación para el empleador de respetar el tiempo de descanso, en vacaciones, en descansos tanto fuera, digamos, en descansos del día a día, pues no solo vacaciones, sino de lunes a viernes respetar que luego de la jornada laboral la persona en teoría no debería estar disponible todo el tiempo o para cada caso. Que para otra conclusión, que para sancionar la transgresión en este derecho hay que tomar en cuenta los aspectos que motivaron al surgimiento de este, como es la protección al tiempo de descanso, la calidad de vida, etc. Y que la mejor manera de garantizarlo, como lo mencionaba Mar un poco aquí, en esa misma diapositiva, es que se sancione como una obligación para el empleador. Bien, eso es en la exposición. Yo esperaría que exista una mayor conciencia tanto de nosotros como trabajadores, como de empleadores y también de recursos humanos también, porque aquí se vienen una serie de beneficios y de ventajas, que es donde, por ejemplo, recursos humanos debería de poner su atención para gestionar esta nueva modalidad en aquellas empresas donde se esté manejando esta modalidad de teletrabajo, porque el recurso humano también implica una conexión constante con la gestión del personal para que éste ejecute bien su trabajo. Y de hecho, la relación recurso humano con teletrabajo es uno de los temas que vamos a tratar en uno de los artículos que vamos a estar publicando posteriormente en nuestra página oficial de la firma, y será interesante ver cómo se desarrolla ese tema. Pero más allá de eso, como un punto y aparte, la idea es concientizar que tenemos un derecho a descansar, tenemos un derecho a estar desconectados y no tenemos la obligación de estar siempre pendiente del teléfono, de la computadora para recibir o contestar un correo o contestar varios correos, por ejemplo, sino que ya se nos vuelve un reconocimiento hoy en día, que sí, es cierto, tiene muchas fallas hoy en día o muchas faltas de regulaciones hoy en día, pero que con el tiempo, más allá de ser un mero reconocimiento como está configurado hoy en día, será una limitante para no transgredir esos tiempos de calidad que estamos buscando y que el derecho a la desconexión procura tener y darnos. En fin, esos son los temas que yo les quería compartir. Vamos. No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta al respecto sobre la charla. Bernardo Guzmán nos hace una pregunta muy importante y nos dice que si en caso de que el empleador no respete el derecho a la desconexión, el empleador está obligado a pagar horas extra. De hecho, es una de las soluciones esto no la consideraba yo, sino que lo consideran en otros países, por ejemplo en Perú, consideran que una forma de reparar este derecho es pagar horas extra. Pero lo que sucede es que el derecho a la desconexión sí, es una alternativa, pero el derecho a la desconexión no nació como para reponer el tiempo que yo perdí, sino para prevenir que yo pierda ese tiempo, que yo más bien lo utilice como tiempo de calidad y yo pueda hacer lo que yo quiera hacer en el tiempo que se fuera de mi jornada laboral. Si, por ejemplo, está estipulado que el tiempo de desconexión tiene que ser de por lo menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Es decir, tenemos 12 horas entre que salimos y entramos a trabajar para hacer lo que queramos. Y durante ese tiempo, idealmente, deberíamos de estar descansando o haciendo otro tipo de cosas que no sea trabajando. Luego nos preguntan que si la ley del teletrabajo aplica a trabajadores públicos y privados, y en efecto la ley está configurada para ambos sectores. Hay una disposición general que indica que los trabajadores o teletrabajadores les aplica esta ley tanto en el sector público como privado, y hay un apartado más adelante de la ley que solamente se refiere a
a trabajadores públicos. ¿Dónde está la ley de teletrabajo? Podemos facilitar el link donde se puede leer. Es una ley, como les mencionaba, nueva. ¿Qué tan aplicable es? Bueno, ya vimos aquí uno de los problemas por los cuales su aplicabilidad se dificulta. Por lo tanto, no la vemos tanto en el día a día, pero es una ley que se encuentra en internet. Podemos compartir el enlace. De hecho, no tiene ni un año de estar vigente. Su vigencia comenzó en el mes de junio del año pasado y desde entonces su aplicabilidad o la falta de esta es un tema a debatir. Si podemos agregar a un contrato de trabajo presencial un anexo que contenga las condiciones de teletrabajo, sí podemos. La ley del teletrabajo menciona que cuando se está trabajando presencialmente, el contrato de trabajo original tiene que sufrir o más bien añadirle una adenda, es la palabra que ocupa, y definir ahí las condiciones de teletrabajo, las condiciones en las que se va a prestar, quién va a suministrar el equipo, las formas de ejecutar las tareas, etc. Así que sí, la respuesta es que sí. No hay que hacer uno nuevo, se puede hacer una adenda al contrato original. Estipula nuestra ley los tipos de trabajo que pueden adaptarse al teletrabajo o queda a criterio del patrono. De hecho, queda a criterio del empleador definir él por su cuenta qué áreas específicas, qué trabajos específicos de la empresa están sujetos al teletrabajo. Él tendrá que definir con su equipo de trabajo, con recursos humanos, con su gerencia, qué trabajos sí pueden irse para hacer home office o para hacer un trabajo móvil, es decir, que no sea en la casa, sino en otro lugar, y será el patrono quien lo definirá por su cuenta. Bien, no sé si hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por finalizada esta presentación. De verdad, ha sido un placer poder compartirles un poco de lo que hemos podido investigar. Como les decía, el derecho a la desconexión es algo relativamente nuevo y más adelante espero, cuando haya más regulación al respecto, poder hacer otras consideraciones al respecto, más críticas, más aciertos, más disposiciones al respecto, ya que hoy en día no lo está. No está regulado, al menos no en nuestro país, no está regulado, y en otros países está regulado parcialmente, podemos decirlo, superficialmente. Y por otra parte, los quería invitar a que estén pendientes de nuestras páginas de Facebook y de LinkedIn, de Medrano & Partners. Estamos publicando constantemente aspectos básicos, por ejemplo, de un contrato de trabajo, de cuestiones prácticas del día a día para una relación jurídica entre el patrón y el trabajador. Podemos encontrar ahí claves de un buen servicio corporativo, claves de registro de marcas, etcétera, generando contenido para que ustedes vean de manera muy práctica lo que nuestra firma ofrece y que estén pendientes de los próximos días en los que estaremos publicando artículos al respecto sobre cuestiones de derecho corporativo, derecho laboral, derecho tributario, y donde ustedes podrán darse cuenta de nuestro abanico de servicios. Así que les invito a que estén pendientes. Gracias a todos por su tiempo. Hasta luego. Un gusto.